Oye, comencemos. Dios quiso que en la tierra también hubiera un cielo, con todos sus encantos y todo su esplendor, y pasó su mirada por todo el hemisferio a ver dónde podía hacer su fundación. Medellín tiene aire de tango. Buscó por todas partes y atravesó los mares, los 5 continentes buscando recorrió, de tan bellos parajes y tan lindos lugares, para crear su cielo a Medellín buscó. Hace 100 años nació un escritor colombiano que contó el trasegar de los campesinos hasta la ciudad y cómo sus sueños se convirtieron en desarraigo. Medellín no estaba lista para recibirlos, y en ese escenario de violencia los recién llegados encontraron en el tango la música que contaba sus tristezas y en Gardel la voz que los interpretaba, tal vez porque al morir en Medellín el llamado zorzal criollo se convirtió en uno más de ellos. Aire de Tango, publicada en 1973, recrea la ciudad que se considera más tanguera que la misma Buenos Aires. De la mano de esta obra de Manuel Mejía Vallejo, ingresemos a las entrañas de ese Medellín, de la noche, la farra, el puñal, la amistad y la muerte. Peor que el tabaco, un buen amigo. Nos acompaña en este episodio María José Mejía, hija del maestro Manuel Mejía Vallejo. 10, 20, 30 años visitándolos, enviciados a ellos como el aguardiente o a la marihuana o a la amistad. La amistad puede ser vicio, de sabido se calla. Peor que el tabaco, un buen amigo. Manuel Mejía Vallejo. A Balmore Álvarez, un amigo que cantaba y que otra noche murió de puñal. María José, ¿existió Balmore Álvarez o es una licencia que se tomó Manuel Mejía Vallejo, tu papá? Más que existió. Balmore fue muy amigo de mi papá, y no solamente eso, sino fue el que editó la primera versión de La Tierra éramos nosotros, o sea, el primer libro de él. ¿Tú lo recuerdas a él o tienes su nombre como una referencia? No, es una referencia, conozco a la familia, pero él es una referencia porque de hecho murió. O sea, él está en la primera parte de la vida, a mi mamá no le tocó. Él realmente murió en un callejón en Guayaquil. Si no estoy mal, es El cuchillo, que es el desconocido, que está inspirado en la muerte de él. O sea, hay mucha parte de la inspiración que es por Balmore. Y tuvo que haber sido una persona muy importante para haberle dedicado justamente esta obra. Mucho. 10, 20, 30 años visitándolos, enviciados a ellos como al aguardiente o a la marihuana o a la amistad. La amistad puede ser vicio, de sabido se calla. Peor que el tabaco, un buen amigo. Justamente este episodio se llama Peor que el tabaco, un buen amigo. Tu papá era muy amigo de sus amigos. Mucho, mucho, mucho. De hecho, para mí los amigos han sido una referencia, y el término los amigos además es algo que es súper importante como referencia siempre. Ellos era un grupo de gente muy especial que subía a Siruma todos los sábados. Era rutina, digamos, como que ellos subieran allá a la finca, y ese encuentro pues que era espectacular. Y justamente esa palabra Siruma, o esa locación y escenario que también está en este libro, ¿qué es Siruma? No, pues todo. Siruma, para mí, mejor dicho. ¿Es el Macondo de Gabriel García Márquez? No, ¿o qué? es Balandú. Balandú sería como el Macondo. Okay. Siruma es la finca, es la casa donde mi papá eligió vivir. Que hay una historia muy buena de cómo se compró esa casa. Mi papá quería una casa, y una casa que fuera vieja, y la quería por el Retiro. En esa época se estaba desarrollando mucho más el norte de Medellín, y él decide que él quiere es volver al Retiro, que era de donde era pues la familia. Entonces empiezan a buscar, y él le pregunta a Cándida, que era la de una tienda que fue la primera que existió por allá, eso es cerca a la Represa de la Fe, y le pregunta a Cándida que si había alguna finca vieja, y ella le dijo que sí había,
pero que ella no le podía hacer ese mal. En ese momento esa finca estaba cayéndose, pues de tapia, pues así viejísima, y era un depósito de maderas. Pero que además no le podía hacer ese mal porque había fantasma. Entonces, el fantasma era de don Manuel Felipe Jaramillo, que la historia es súper trágica, porque don Manuel Felipe vivía allá y una vez él tenía un muy amigo y estaban enfiestados en la fe y don Manuel ya se quería ir. Y el amigo le empieza a decir que no se vaya, él se monta en el caballo y el amigo le dispara y lo mata. Entonces decían que a él lo veían en el caballo, porque obviamente el caballo, pues ellos cesaban en el camino de regreso, pues, entonces decían que lo veía. Y hay una historia buenísima en la que mi papá se inventa un fantasma antes de irse para Rusia, si no estoy mal, en determinado momento, una de esas invitaciones, él se va para donde Cándida y le dice a Cándida: ay, Cándida, imagínese que vi al fantasma. Entonces le contó la cosa. Y cuando mi papá volvió como un mes después, ella le dice: niño Manuel, imagínese que ese fantasma está regado. Como que todo el mundo lo había visto. El campo, uno le va perdiendo el sabor, pero si el camino se hace calle y la calle pueblo y el pueblo ciudad, ¿quién retrocede? Hermosa esa frase porque justo también en lo que estábamos hablando, y Manuel Mejía Vallejo buscando un lugar en el campo, pero muestra casi que esa transición obligatoria del campo a la ciudad. Pues sí, y del regreso de la ciudad al campo, pues ahí hay toda esa cosa como de ya no pertenecer a ninguna parte también, ¿cierto? Y que me imagino que también esa es la búsqueda de él un poco, como volver a las raíces, ya no volver al jardín, pues por obvias razones, pues ya no tenía ninguna razón allá y además le quedaba muy lejos de Medellín, que fue la ciudad que él eligió para vivir, ¿cierto? Mi mamá dice que es como la ciudad de sus amores y contradicciones también, porque Medellín es una ciudad que es muy difícil y en esa época para una persona, digamos, culta y libre pensador, pues, y como con esa libertad que tenía, creo que debió haber sido muy difícil, pero a la vez fue la decisión de él quedarse en esa ciudad, pero sí volver de alguna forma, pues, a lo que dije al principio, como de los orígenes. Dios quiso que en la tierra también hubiera un cielo, con todos sus encantos y todo su esplendor, y pasó su mirada por todo el hemisferio a ver dónde podía ser su fundación. Dijiste una frase, un Manuel Mejía Vallejo libre pensador, en una ciudad y en una región como Antioquia, tradicionalista. ¿Cómo fue ese choque entonces? ¿Cómo lo visualizas? Pues mira, para mí hay una cosa que me enteré hace relativamente poco, que es muy diciente y que yo al principio dije, pues tampoco mi papá, y es esta. Él era director de la imprenta departamental y desde ahí empieza pues a publicar mucha gente que no podía publicar. Por ejemplo, a los nadaístas, es el primero, y pienso que si no lo hubiera publicado él, quién sabe qué habría pasado realmente con ellos, pues sobre todo en esta godarria de aquí. Entonces, él es muy arriesgado, digamos, en sus publicaciones, independientemente de la línea de pensamiento o de si eran conservadores o no. En cierta forma yo lo siento un poco como un defensor de la libertad de expresión, como de esos espacios, porque a él le ofrecen la Biblioteca Nacional en Bogotá. Y por eso es que tú dices tan bobo mi papá. Sí, exacto. Se le ofrecen, pero él decide quedarse aquí para defender a la gente que había que publicar y que había que dejar que se expresaran sin necesariamente tener que irse de la ciudad. Entonces fue también una prueba de amor a Medellín, porque se pudo ir a Bogotá, a la capital, en momentos donde la situación económica y siempre la capital será la capital, claro, y se queda dando una lucha con la localidad. Sí, porque es que esta ciudad en todo caso es, pues todavía nos toca vivir mucha cosa aquí muy contradictoria. Medellín, tierra de promisión, con cariño te canto mi canción. Medellín. El Mejía Vallejo dijo a Santiago: vivís de recuerdos, eso comés, cuando se te acaben. El Mejía Vallejo aparece varias veces en la obra de Aire de Tango. ¿Por qué crees que él se metió dentro de la obra como un personaje más?
Ahí hay una cosa que es muy interesante y es que él cuando empiezan pues la tumbada del Teatro Junín, la transformación de Cisneros, la Avenida Oriental, todas estas cosas que él dice que nos llevó el ensanche, empieza a desaparecer toda esa ciudad y todo ese Guayaquil que les había tocado a ellos. Entonces él una vez en una fiesta, les pregunta en este momento, no recuerdo qué personajes estaban, pero dice, ¿quién va a escribir todo esto de esta ciudad que se está desapareciendo? Tanto que al final hay una parte muy bella ya cuando se está acabando, que es la ciudad se nos fue con él, quedamos solos en la ciudad sola. Se nos fue con él es con Jairo, pues el personaje Sí. de la obra. De la obra, sí, el protagonista. Sí, entonces él hace parte, es protagonista realmente. Esa es una novela que si bien obvio que es una realidad ficcionada, habla de realidades y de cosas que les tocó. La serenata de Vascacio al maniquí realmente sucedió. O sea, todas esas historias que son dementes, porque es que eso es una realidad muy rara, esa de Aire de Tango es espectacular, pues todas esas cosas realmente pasaron. Entonces, él cuenta eso, pues pienso que son, en mucha parte hay muchas anécdotas y cosas históricas que de verdad pasaron. Juan Luis Mejía, un intelectual colombiano, dice de la obra Aire de Tango que en su momento fue percibida como si fuera una obra costumbrista, cuando en realidad era una obra eminentemente urbana y fue un corte radical y de una ruptura para su momento enorme. Hablemos de esa parte de la creación de Manuel Mejía Vallejo, tu papá, a través de Aire de Tango, de ese cambio. Mira, es que a él la gente lo percibe como un costumbrista porque usa escenarios y sobre todo en su primera novela, y la gente se casa con eso a veces, como que ya leyó o supo de una novela, porque muchas veces la gente ni siquiera hace la tarea de leer y piensa que es como una oda a las costumbres y eso. Él simplemente está escogiendo escenarios, que en este caso pues es la ciudad de Medellín. Y en Aire de Tango sí que más, el lenguaje es una cosa que es demente porque es una obra que se narra en primera persona y está narrada por un borracho. Además, ¿cierto? Es por un goterero, o sea, sí. Eso es un goterero maleo de Guayaquil. El más divertido del mundo entero, Exacto. porque para ser goterero uno tiene que ser el más divertido del planeta. Sus hombres son de brío y sus mujeres son bellas, y tan puro es el aire como lo es el cristal, y tanto yo te quiero que por eso mi estrella en este mismo cielo por siempre ha de alumbrar. Dora Ramírez acompañando al pibe Campos. Tengo discos de ellos, todos cantamos aquellas noches. Ahora pinta y va para arriba como Oscar Rojas, uno hundiéndose más. Entonces también menciona a Dora Ramírez, tu abuela y amiga de Manuel Mejía. Claro, es que ellos fueron desde que se conocieron. Mi abuelita lo conoce porque sabe que va a hablar en el Pablo Tobón Uribe por la prensa y se va para allá, y cuando termina la conferencia se va a hablar con él y lo invita a la casa. Que en ese primer día se conoce mi mamá y la historia es buenísima. Pero entonces hacen clic. No, pero contémosla aquí, estamos conociendo la familia. Ah, bueno, entonces listo. Tu abuela lo conoce, lo invita a la casa. Y a él lo habían acabado de operar, entonces él estaba lleno de cicatrices y tenía una que era esa, pues que lo abrieron así y se dieron cuenta, pues afortunadamente no era cáncer, sino una úlcera, lo operan, pero estaba súper, pues él era de hecho muy pálido, pero en ese momento sí que estaba más pálido. Y tenía mucha barba, era muy tupida la barba, pero afeitaba raso. Mi mamá le abre y lo ve y le tira a la puerta, sale corriendo para donde mi abuela y le dice, mamá, mamá, un señor de barba verde, un señor de barba verde. Entonces sale mi abuela a ver quién era, pues que era el señor de barba verde, y cuando abre pues la puerta está mi papá muerto de la risa y le dice, ella tenía por ahí 12 años, una cosa así, y le dice, con que un señor de barba verde, vos vas a ser mi novia. Por eso en esta noche te canto con el alma, por eso tengo el pecho henchido de emoción, pues cuando estuve lejos no pude tener calma, y hoy que estamos juntitos te doy mi corazón. Y desde eso, siempre, pues hoy con todo el respeto del mundo entero, pues era una niña, Sí. siempre le dijo novia, y desde eso ellos se vuelven amiguísimos desde esa primera visita, y siempre, todos los días, mi papá iba allá. Mi papá tiene una relación muy particular con la familia, porque en cierta forma él fue un poco hasta papá de ellos, o sea, de los tíos.
Tiene exactamente la misma edad de mi abuela, nacen los dos en 1923, y se vuelven pues muy, muy, muy amigos. Y esa casa de mi abuela, que era una casa en el centro, que era la casa de Caracas, que se la lleva también el ensanche de la Avenida Oriental, unos añitos después de la premiación y publicación de Aire de Tango. Y incluso, pues mi mamá dijo que se enteró hace pues relativamente poquito tiempo que incluso mi papá ligaba pues es que los daba plata, Sí, pues daba, a sí. los grandes, o sea, a mis tíos, ¿cierto? Pues como para que salieran, etcétera. O sea, hay como una relación ahí como de medio papá, obviamente sin serlo, porque pues nunca ejerció ninguna autoridad, pero sí mucha cercanía con ellos, Y tal vez entonces esa imagen entre autoridad y de parcería. sin duda. La banda sonora que nos acompaña rinde un homenaje al bandoneonista antioqueño Pepe de Lugo, quien falleció en el 2013. Las canciones son interpretadas por la agrupación Las Minorías. Escuchamos en este episodio Medellín es un cielo. Buscó por todas partes y atravesó los mares, los 5 continentes buscando recorrió, de tan bellos parajes y tan lindos lugares, para crear su cielo a Medellín buscó. No, Rodrigo Arenas fue de antes. Una noche se quedó sentado en una piedra grandota, ranchado en llevársela y hacer una escultura. ¿Quién lo bajaba? Después empújele con nosotros para arrastrarla y robársela. Llegó un policía, metió el hombro y nos ayudó en el robo. Entre los 7 arrastramos la mole. A punto de martillo y fierro hizo una eva enorme que enfurruñó a la curia. ¿Esto fue anécdota o sería verdad? Porque es que estamos hablando de Rodrigo Arenas Betancourt, escultor de obras monumentales de 900 toneladas de peso, de 38 metros de tamaño. Una de ellas está al frente de la gobernación y la alcaldía. Otro es el Prometeo, que está en la Universidad de Antioquia. ¿Crees que esto ocurrió? Sí, eso ocurrió, claro. En la anécdota, si no estoy mal, está inclusive de Belisario Betancourt. Pues si mal no recuerdo, mejor dicho, Sí. está, claro, eso pasó. De verdad se llevaron la piedra. O sea, realmente, y al policía lo convencieron, o sea, porque el policía los empieza antes, pues, o sea, llega esa, obviamente, a impedir que se la llevaran. Terminaron convenciendo. Y terminó cargando el policía Exacto. la piedra que después tendría allí. Sí, es que el poder de la palabra de mi papá era una cosa asombrosa, asombrosa. Pues eso sí es impresionante. El tiempo se fue volando y simplemente para cerrar este aire de tango de Medellín, ¿qué dirías? Que incluso este año está cumpliendo 50 años. Tú que has estudiado, te metes en las entrañas como nadie de la obra de tu papá. ¿Qué crees que buscó tu papá con este aire de tango dentro de ese trabajo literario tan maravilloso? Él busca, como pienso que en todas las obras, dejar una memoria escrita de lo que pasa, de lo que pasó, y de las cosas que desaparecen físicamente, que aquí particularmente en Antioquia estamos muy dados a eso. Entonces, pues digamos que eso, y sumado a muchas otras cosas y el descreste por lo nuevo, creo que eso hace que tendamos tanto a desaparecer, a tumbar, pues el Teatro Junín. ¿Cómo se tumba el Teatro Junín? ¿Cierto? Pues para hacer un edificio que se pudo haber construido una cuadra más pues al lado, ¿cierto? O sea, tenemos como esa cosa, como de esa necesidad de tumbar para hacer otra cosa. Entonces, para hacer y muchas veces para no hacer también. Entonces yo creo que en su obra hay una necesidad de contar lo que ya no está, o de lo que se está yendo, o de lo que debe quedar. Es esa memoria que es fundamental. Ese centenario de Manuel Mejía Vallejo le da vida nuevamente a su obra. Sin duda, sin duda. Y creo que es un momento como para aprovechar, porque es necesario que la obra de gente que es así y que ha conocido tan a profundidad tanto la sociedad como al ser humano desde la localidad, es pues muy importante que se reconozca y que se vuelva a leer para saber qué es lo que hemos sido, qué es lo que somos. Uh-huh. Porque es que sin esas memorias, que no solamente una cosa anecdótica y que sea de lectura rápida, como pasa ahora mucho en la literatura y con los bestsellers, es muy importante que esa memoria vuelva a retomarse. Y sin duda, pues en este mundo que vivimos, que nos gustan tanto esos múltiplos de 10, pues aprovechar este momento para que se lea, pues. Con nadie mejor que haber iniciado esta serie en la que Medellín tiene aire de tango. Ay, mil gracias.
En este podcast a la carta tenemos como protagonistas las canciones de Pepe de Lugo, bandoneonista, cantante y compositor, fallecido en el 2013 y a quien rendimos un homenaje en esta serie donde Medellín tiene aire de tango. Una coproducción de Fundación Manuel Mejía Vallejo, Parque Comercial El Tesoro y Cámara de Comercio Medellín para Antioquia. Soy Selene Botero y me acompañan en la producción y narración Darío González. Investigación Gabriel Jaime Botero. Banda sonora Medellín tiene aire de tango. Temas originales del cantante y bandoneonista Pepe de Lugo. Voz Camilo Suárez. Violín Dagoberto Torres. Guitarra Alex Pérez. Armónica Santiago García. Bandoneón Andrés Gómez. Arreglos y contrabajo Julián Loaiza. Máster y mezcla Leonardo Sierra. Estudio Retro. Sello disquero Afro Caribbean Group. Fotografía en cuadro Arte Will Zapata. Medios digitales Andreina Zúñiga. Producción sonora Luis Carlos Meneses. Para más información visita podcastalacarta.com. Dios quiso que en la tierra también hubiera un cielo, con todos sus encantos y todo su esplendor, y pasó su mirada por todo el hemisferio a ver dónde podía ser su fundación. Buscó por todas partes y atravesó los mares, los 5 continentes buscando recorrió. De tan bellos parajes y tan lindos lugares, para crear su cielo a Medellín buscó. Medellín, tierra de promisión, con cariño te canto mi canción. Medellín, donde tengo mis amores, es la hermosa ciudad de las flores. Eres tú el Edén que más quiero, porque vos, Medellín, sos un cielo, y sabrás que eres tú la preferida, donde quiero pasar toda mi vida. Sus hombres son de brío y sus mujeres son bellas, y tan puro es el aire como lo es el cristal, y tanto yo te quiero que por eso mi estrella en este mismo cielo por siempre ha de alumbrar. Por eso en esta noche te canto con el alma, por eso tengo el pecho henchido de emoción. Pues cuando estuve lejos no pude tener calma, y hoy que estamos juntitos te doy mi corazón. Medellín es un cielo